está muy de moda, podemos decirlo, en la sociedad, pero nadie se da cuenta. Es como que está ahí, pero no se da cuenta que por lo tiene tapado. Entonces, vamos a prepararnos para dar inicio a la conferencia del Foro Internacional, Caicedo, de la colombiana, que va a dar la introducción. Tengan ustedes buenas noches. A nombre de la ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. La gnosis como ciencia, como cultura, como arte, como religión, tiene que ver con todo lo que son los aspectos diferentes de la formación humana. Realmente la gnosis tiene por objetivo fundamental el conocimiento de nosotros mismos, ya que la mayor parte de las dificultades que una persona tiene para ser feliz reside en su mismo interior, en su psiquis, en su manera de ver la vida, en la percepción que tiene de las cosas, y prácticamente eso es lo que hace que uno se haga infeliz, y que obviamente pues, crea uno que todo mundo le carga a uno la maleta de la felicidad. Casi todo el mundo anda buscando quién le dio la maleta de la felicidad, y se olvida que esa maleta de la felicidad la tiene uno mismo, porque es el autor de su propio destino. Entonces la gnosis como tal nos da a nosotros un conocimiento profundo. ¿Y de dónde deriva la gnosis fundamentalmente? Cuando la humanidad cayó en la degeneración, pues obviamente la divinidad, que fue quien creó al hombre, al humano, pues se dio la tarea de darnos un conocimiento para nosotros volver a reencontrarnos con Dios. Es básicamente la razón de ser de la gnosis. Por eso los griegos, que fueron una cultura sumamente desarrollada en lo que es el ocultismo, pues nos enseña aquella frase de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Esto porque todo parte del conocimiento de nosotros mismos, que es básicamente lo que casi nadie le interesa. A todo el mundo le interesa mucho conocer a los demás. Uno ve que las personas buscan por toda parte la biografía de alguien, cuando es alguien famoso, y si una hija o lo que sea, bueno, hurgan por eso. Y con los amigos, con las amigas, y todas las personas quieren conocerse, pero nadie quiere dejar de conocerse a sí mismo. Entonces, la gnosis como tal enseñó a la humanidad desde el principio de la caridad, desde que lo generamos prácticamente, los métodos y los sistemas necesarios para desarrollar dentro de nosotros mismos, de manera tal que pudiéramos lograr esos sentidos profundos que otrora tuvimos y que nos perdimos. Por eso nosotros vemos como la gnosis prácticamente siempre en todas las edades se ha anticipado al conocimiento del formato de las personas, a la ciencia, al arte, a la filosofía y a la misma religión. Es decir, la gnosis siempre ha estado por encima de todo aquello a través de un conocimiento de fondo. Lo bonito de la gnosis para nosotros como personas es de que nos coloca en un lugar donde nosotros podemos entender a Dios, ya que no se les comprende, pero sí se entiende. Porque normalmente, como todas las religiones están fundamentadas en el dogmatismo, en donde cada cosa es lo que es y no más, en la gnosis no tenemos esos traumas realmente. En la gnosis enseña cada cosa con un fundamento científico, porque en realidad para la creación toda tiene que tener una razón de ser científica. Si no tiene una razón de ser científica, es creíble realmente. Entonces, es así como nosotros vemos que la antigüedad más remota se conoce, por ejemplo, el orden de los planetas en el sistema solar. Primero que conoce que tenemos un sistema solar. Y se conoce también el orden que tenemos en los planetas en nuestro sistema. Se conoce inclusive el tiempo muy antiguo de la galaxia, inclusive se le colocó nombre. Y eso lo hicieron los científicos. En una época en donde no había telescopios, no había naves espaciales, no había cómo llegar a esos rincones del universo a confirmar todo aquello. Sin embargo, cuando se inventaron ya el telescopio y todo aquello, y a nivel de el hombre mismo, el humano, la gnosis enseñó desde mucho antes de los atomistas, enseñó que la parte más diminuta que se compone la materia es el átomo, y no había microscopio. Entonces uno se pregunta, una vez que la ciencia fue confirmando que todo eso es real,
que es decir, que lo que los antiguos nos enseñaron a nosotros tiene un fundamento real, porque la ciencia lo ha comprobado, lo ha confirmado. Entonces uno se pregunta cómo hicieron ellos para conocer todo aquello sin haber tenido los medios científicos de que hoy ya disponemos. Pues la respuesta es única, y es de que son los poderes que cada persona, todos nosotros tenemos, y que palpitan en nuestro interior, y que solamente necesitamos es disciplinarnos, organizarnos y adiestrarnos para despertar esos poderes que nosotros tuvimos como humanidad. Y desde luego utilizarlos para ese conocimiento, porque como decimos, ninguna de las cosas que los antiguos enseñaron era equivocada, todo fue real. Eso no ha confirmado la ciencia, y aún ahora la ciencia confirma todo lo que se va enseñando a nivel de la noche, a nivel de ciencia oculta. La ciencia lo hablo de verdad a nivel de comprobación de laboratorio. Hoy vamos a hablar un poco justamente de la ansiedad, de la depresión, y vamos a hablar también un poco de algo que es muy desconocido para uno, y es la anatomía del cuerpo humano, que es la parte de la endocrinología, y desde luego también muy desconocido el funcionamiento nuestro de nuestra física. Entonces, básicamente lo que queremos nosotros resaltar es que la mente como conocimiento, como sabiduría, siempre ha estado a la vanguardia de la ciencia. Prácticamente la ciencia ha ido, como digo, reconfirmando cada cosa que la ciencia ha enseñando. Nosotros, los estudiantes gnósticos, por ejemplo, hemos podido evidenciar y comprobar muy buena parte de las enseñanzas que nos vamos a explicar a través de la ciencia gnóstica. Por eso tenemos la convicción y la seguridad de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo. Porque la gnóstica es una ciencia que se fundamenta en la comprobación. Es decir, no es algo que le dicen a uno, esto es, como ya un principio, no es dogmatismo, es la praxis de una enseñanza que todos nosotros tenemos acceso a poderla vivir. Y a medida que vamos viviendo esa práctica, vamos reconfirmando que eso es real y eso es lo que le entusiasma a uno, lo que lo mueve a uno a ir buscando la manera de ese cumplimiento e irse perfeccionando en el arte de conocernos a nosotros mismos. Entonces, entrando en materia de lo que es la ansiedad, de lo que es la depresión, son aspectos de la vida que nosotros casi todo el mundo ignora. Nosotros cuando empezó la pandemia, hablábamos con diferentes grupos gnósticos que hay en varios países, le indicábamos que el problema cómo estaba realizado por todo el mundo, por el tema de la pandemia, por el tema de qué iba a pasar. Nosotros hicimos una conferencia con mucha gente de varios países, le indicábamos de que prácticamente la pandemia era el comienzo de una nueva era, de un nuevo sistema de vida. Es decir, que la pandemia venía prácticamente a modificar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas. Y que eso iba a afectar fundamentalmente, pues la parte física ya sabemos que la salud se afectó a la fuerza, pero iba a afectar más duramente en la parte psicológica y a afectar muy duro en la parte económica. Si uno hace un análisis de antes de la pandemia hasta hoy, que llevamos 6 años más después de la pandemia, los 6 años post-pandemia, podríamos decir, hemos visto los profundos cambios que ha habido a nivel económico en todas las economías del planeta. Porque antes de la pandemia, todos vivíamos más o menos en un detalle. En la comodidad de que más o menos todo se puede controlar y que todo está más o menos asegurado. La pandemia nos demostró varias cosas. Y eso influyó directamente en la psique de todo el mundo. Primero nos demostró que la ciencia no es infalible. ¿Por qué? Porque todo el mundo más o menos descarga psicológicamente que la ciencia le va a buscar la solución a cualquier problema que se presente. Porque uno, hasta la persona que no es que sea completamente científico, tiene la idea de que la ciencia es omnipotente, que es suficiente. Y es algo que la pandemia nos desmintió. ¿Por qué? Porque nos demostró que si es una tragedia tan de gran magnitud, la ciencia no tuvo respuesta para eso. La respuesta apareció después, y una respuesta que como hemos visto fue equivocada. El hecho de que la vacuna que se inventaron para eso, supuestamente una vacuna, lo que tenemos que eso sabíamos de que eso iba a generar muchos traumas en la salud. Hoy en día se ha confirmado, por ejemplo, el 99% de las muertes súbitas que hay en Estados Unidos y en Europa obedecen a personas que se vacunaron. ¿Por qué? Porque la vacuna como tal fue haciendo que en la sangre, pero los sanguíneos se generen unos trombos. Y esos trombos han sido los que han dado prácticamente
infartos, que ha sido la razón por la cual ha habido tanta muerte súbita. Entonces, a partir de ahí, decíamos en aquella época, en el 2020, cuando empezó la pandemia, que tenemos nosotros la posibilidad real de empezar una nueva visión sobre la vida, sobre el planeta, porque obviamente eso era la responsabilidad. Y desde luego esto va a afectar en la parte psicológica. ¿Por qué? Porque la persona tuvimos que cambiar el chip, la persona que no estábamos acomodados a los cambios repentinos, porque ya nada que teníamos como algo seguro, si yo no estoy seguro, es decir, la pandemia nos demostró que no hay nada estable, que todo está en movimiento y que estamos prácticamente a merced de nosotros mismos. Entonces, eso va a crear un cambio brutal en la parte psicológica de la humanidad. ¿Por qué? Porque los valores que se tenían antes de la pandemia se demostró que eran equivocados. Uno de ellos, el dinero. Uno creía que a partir de la pandemia mucha gente pensaba, sobre todo los religiosos, que la gente se iba a volver más espiritual, más religiosa. Yo dije no. Por el contrario, la gente se va a volver más escéptica, más atea. ¿Por qué? Porque la gente vio en la pandemia directamente lo que es carecer del dinero. Y entonces todo el mundo está pensando desde ese tiempo por acá que mientras más dinero tenga la persona, está más seguro, que tiene más posibilidades. Y prueba de eso es, por ejemplo, que antes de la pandemia, los ricos más millonarios, los que más tenían 120 mil millones de dólares. Hoy ya estamos los 320 mil millones. Estamos hablando de que en 6 años se ha triplicado la cantidad de dinero que tienen los millonarios. Y se ha visto también cómo estos multimillonarios han ido cambiando de rango, es decir, de escala, y hoy está uno, mañana es el otro, pasó mañana el otro, y que a la misma la pandemia nos quiso llenar de plata a los ricos. Esa es la actual realidad que pasó en ese año de pandemia. Y lo estamos mirando nosotros 6 años después, por hecho real. Lo que ha hecho que la población en general, en toda parte, tenga la inquietud de que esto le dinero que se mencionan las cosas, y todo el mundo anda afanado en eso. Y digamos nosotros eso a la par, con el desarrollo de la tecnología y de las redes sociales, ¿a qué conclusión va llegando uno? Que cada día más personas van dependiendo de un celular y una red social para su quehacer diario, no solamente la parte laboral que es expresa, sino para el entretenimiento y sobre todo para una cosa que es muy aberrante, y es para suplir ese vacío interior que cada persona tiene. En realidad, la persona que se aferra a las redes sociales y se mete por ahí, porque no tiene la capacidad de aguantarse a sí mismo. Entonces cree que ahí va a encontrar la solución a sus inquietudes y sobre todo a esa amargura que la persona lleva por dentro. Si uno lo mira despacio, la razón de ser de toda persona es ser feliz. Y cada día hay más gente infeliz. Paradójicamente casi todo el mundo cree que con el dinero va a tener la felicidad. Pero sucede que la felicidad no tiene precio. La felicidad tiene un valor, pero no tiene precio. Y casi todo el mundo está pensando que mientras más dinero acumule, va a ser más feliz. Si eso fuera así, pues, prácticamente los multimillonarios vivirían en un paraíso. Y eso lo muestra muy claramente, cuando uno ve, por ejemplo, un tipo como Jeff Bezos, no iba más, se dijo, te digo una oportunidad, y se dijo, ¿por qué? Porque no era feliz. Eso indica a uno que la felicidad no da dinero. ¿Cuántas personas tomarán, anhelarán tener felicidad también en la parte de la izquierda y de ese Señor? Sin embargo, se yo, y llegaron a tener a feliz. Y todo el mundo está colocando más dinero creyendo que eso le da la oportunidad a la felicidad. Entonces, como decimos, lo que tenemos que nosotros analizar en esto es que la pandemia trajo como consecuencia, por sus realidades que demuestran todos, un cambio abrupto y constante en la percepción de la felicidad y sobre todo en la percepción de la vida, en la forma de ver la vida de la persona. Y ahí tenemos nosotros que se disparó el tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad realmente? La ansiedad es exceso de futuro. Es decir, cuando uno sufre un exceso de futuro, le entra ansiedad. ¿Esto qué es? Que nosotros estamos hoy a 4 de agosto de 2026. Pero casi todo el mundo está pensando en un mes, en 2 meses, en un año adelante, qué va a hacer, cómo va a hacer. Y todo el mundo tiene lo que le enseñan a la psicología formal es que tiene que hacer un programa, tiene que hacer formarse una meta, y todo el mundo anda desesperado de la meta. Eso la generalmente la ansiedad a la persona, porque sabe que la persona cree que por el hecho de pensar y creer que eso lo va a lograr, efectivamente lo va a hacer. Y eso le va calmando, agotando a la persona paciencia. A la persona de la paciencia nosotros lo que va apareciendo es la ansiedad. El deseo es que mañana sea ya.
Y en eso vive casi todo el mundo. Casi todo el mundo pretende que mañana llegue ahora. La gente, los países, ¿por qué se endeudan? Todos los países han ido aumentando la deuda pública. ¿Por qué? Porque invierten, hacen préstamos para proporcionarle a la persona, supuestamente, que no lo es, pero no tiene excusa, proporcionarle a la población beneficios o dijéramos felicidad que supuestamente podrían conseguir en el futuro haciendo un préstamo para traer esa felicidad del futuro ahora. Eso es lo que hace, por ejemplo, cuando una persona no tiene gas en la casa, gasto domiciliario, y el gobierno se propone a que va a gasto domiciliario de todo el mundo, con un préstamo. Lo que está haciendo es que lo que iba a suceder de pronto dentro de 10 años lo quiere tener ahorita aquí, y hacer préstamos en el del país, y toda la población paga. Con la persona, como tal, pasa lo mismo. Casi todo el mundo vive pensando y creyendo traer el futuro aquí y ahora. Y ese es el error, porque eso también tiene que dar. Y para eso colaboran mucho las redes sociales, porque uno, en las redes sociales, la persona no encuentra nada desagradable. La persona encuentra propuestas de que va a ser rico, que va a tener esto, que va a tener aquello, que va a tener lo otro, y que mientras más cosas tiene, supuestamente va a ser más feliz. Una cosa que es totalmente falsa, porque si eso fuera así, pero uno ve, si uno ve tan obsoleto, se va dando cuenta que cuando los millonarios triplicaron su capital, eso que indica la lógica de la vida, indica que la población en progresión debe ser más, porque ese dinero no salió de la población que tiene el dinero, es la lógica de la vida, porque ellos no van a hacer dinero de la nada. ¿De dónde lo hacen? De afectar al resto de la población, indicando que ese resto de la población, que son miles y millones de personas, van a venir peor, van a estar más escasos, y ellos, es que los números no mienten. ¿Cómo es posible que tengan más significado capital? Severo capital. Eso indica uno que la condición económica para la población en general está integrada. ¿Y qué sucede? Las redes sociales hacen creer a la persona que tiene acceso a todo, que puede todo y que todo le queda bien. Y que es pensar y creer y lo va a hacer. Por eso es que una artista, cualquiera que sea, empieza por ahí cantando o jugando, y todo bueno. Y al tiempo ya tiene tantos millones de seguidores. ¿Tantos millones de seguidores? ¿Por qué son seguidores? Porque esa persona pretende ser como el artista, como el vecino, y cree que va a tener la misma suerte, la misma forma, todo el mundo sueña con ser eso. Y entonces, de ahí hay una ansiedad, ¿por qué? Porque la persona no lo va a lograr, y no lo va a lograr. Entonces, por eso la ansiedad es eso del futuro, es decir, cuando uno no se completa a vivir aquí y ahora, sino que uno vive pensando en el futuro, en lo que va proyectado, lo que quiere, lo que anhela, pues como no lo va consiguiendo, eso va a generar una ansiedad, y eso va a generar un trastorno a nivel psicológico de la persona, va a generar un trastorno a nivel físico de la persona, como vamos a ver ahora, pues todo nuestro cuerpo es una sola composición, triple, de alma, cuerpo y espíritu. Eso no lo consigue uno, porque lo que ha pasado con la sociedad como tal y con la ciencia como tal, es que nos ha ido aislando a nosotros como población, como humanidad, nos ha ido aislando de nuestro origen y de la razón de ser de estar aquí nosotros en este plano físico. Entonces, ¿qué sucede? Como la finalidad es que la persona se olvide totalmente de que tiene una capacidad interior y de que tiene una parte espiritual dentro de sí, entonces se ha enfocado en la presión a la parte económica, supuestamente a mejorar ahora. Eso es lo que la ciencia está haciendo, es imaginando a dónde de Dios. Y si lo miramos despacio, pues cada vez menos la gente que busca a Dios, y cada vez más la gente que creía en Dios, que se ha volviendo amantes del Todopoderoso dólar. Es decir, son un cambio brutal que se ha ido dando, y la gente no se va dando cuenta que eso cambió. Y ahí tenemos nosotros que la ansiedad como tal genera unos trastornos en la parte física, y quiere decir de la parte psicológica. ¿Por qué? Porque la ansiedad, sí o sí, la tendencia es aislar. Fíjate que la ansiedad y la depresión, que es su contraparte, vamos a ver ahorita, prácticamente son dos caras de la misma moneda, porque las dos cosas llevan a lo mismo, a aislar a la persona. Una persona con ansiedad no comparte con nadie. Cada vez se aísla más, se va ensimismando más. ¿Por qué? Porque la persona cree que si comparte no va a lograr su objetivo, no va a lograr la meta que se propuso. Y entonces ve como respuesta es que aislándose va a poder hacer por sí mismo lo que necesita, y por consiguiente se olvida de la solidaridad, se olvida de la humanidad, se olvida de lo que está, es decir, la caridad, el altruismo, todo eso tiende a desaparecer, porque la persona cada vez va volviendo más egoísta, más personalista,
debido a la percepción que tiene la vida de que si comparte, no le va a alcanzar para ella o para ella. Entonces vemos nosotros que la ansiedad va generando ese trauma a nivel psicológico y a nivel de conducta en nosotros. Y vamos a ver para adelante cómo eso genera un problema a nivel glandular y de hecho un problema de salud. Entonces, la ansiedad como tal es algo que se ha ido generando en la persona sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la persona va empezando por algo que considera normal, no justo además. ¿Quién no le gusta, por ejemplo, conseguir una casita? ¿Quién no le gusta conseguir un auto? ¿Quién no le gusta conseguir una quinta? Y así, y luego, si uno mira el caso como es la psicología humana, pues todo el mundo le tiene miedo y pánico a la pobreza y a la miseria de los demás. Y tiene miedo de caer en esa pobreza, en esa miseria. Ignora a la persona que cuando uno le tiene miedo a la pobreza, a la miseria de los demás, pues la está llamando uno para uno. ¿Por qué? Porque esa miseria y esa pobreza está ahí en la mente de cada persona, porque pobre no es el que no tiene para pagar el libro, eso es lo que uno cree. Pobre es el que desea mucho. Y si no, pregúntele a un millonario, a alguien que esté rico, va a decir que no, que no es rico, que es fulano que tiene tanto. Y si vamos a donde nos va a decir, no, el rico fulano que tiene tanto. Cada uno lo va marcando a uno, otro que tiene más dinero, o sea, todos son por los eso. Y uno aspirando que a salir de pobre, cuando en realidad la pobreza es mental, como decía Cantinflas. La pobreza es un estado constante, decía él. No tengo dinero, decía, que eso es una cosa transitoria, y eso es real para todas personas. Uno no tiene dinero, eso es un transitorio, eso es por ahora. Mañana no va a estar igual, ni de un día a otro. Pero la gente cree que no tener dinero ahora es ser pobre. Ser pobre es no pensar como pobre, ¿sí? Y gastar como rico. ¿Sí? Profesor de economía nos decía, ustedes tienen problemas que ustedes viven como ricos, pero piensan como pobres. Y es una gran realidad. Cuando uno piensa como pobre y vive como rico, pues el resultado va a ser que va a quedar pobre. No tiene cuenta de eso. Lo otro es que todo es una cuestión filosófica, porque si uno lo mira, despacio como es, Séneca y Cicerón lo enseñaban algo ya en el siglo I de Cristo, el siglo C de Cristo. Lo enseñaban en Roma a ellos que toda persona vive de acuerdo al sumo bien y al sumo mal. El sumo mal, ellos lo consideran como trabajar, luchar, esforzarse, entrenarse, carecer de cosas. A eso le describen ellos como el sumo mal de una persona. Y el sumo bien lo describen ellos como el bienestar, la salud, la belleza, el dinero, la posición, las propiedades, eso es muy bien. Entonces ellos enseñan que toda persona que es joven se procura apropiarse del sumo bien, es decir, de las propiedades, de cuidar su cuerpo, de ser bello, bella, de tener dinero, de todo aquello, está asegurando para su vejez el sumo mal. Y toda persona que es joven se procura el sumo mal, se está asegurando para cuando llegue a viejo el sumo bien, porque justamente de esa manera funciona la vida. Siempre son los antónimos los que marcan la pauta de eso. Una persona es bella de joven, se le diría a meter, no tiene vuelta a eso. Y así sucesivamente, es decir, lo que hoy es, mañana es al contrario. De esa manera nosotros vemos cómo la ansiedad como tal va generando un cúmulo de frustraciones en la persona. A medida que va llegando las frustraciones, va llegando también el cambio de carácter. Una persona que está frustrada es una persona irascible, una persona que reacciona por todo, una persona que se molesta por todo, se incomoda por todo y sobre todo no confía en nadie, no cree en nadie, o sea, se va viendo una persona supremamente artificial. Sin embargo, eso no le quita la ansiedad, sigue con más ansiedad. Lo que es peor, la ansiedad tiene un receptáculo, digamos, en lo que son las redes sociales, donde si uno mira el espacio de una persona, es la lista celular que es el 99.9% de la población mundial. La persona empieza a buscar algo en internet, en alguna red social, y esa persona nunca termina de buscar lo que está buscando. Siempre tiene una cosa para ver, y otra. ¿Por qué? Porque eso genera una hormona que se llama dopamina, es una dopamina que se conoce como dopamina rápida. La dopamina es una hormona que nosotros tenemos, que nos permite la sensación de felicidad, de alegría, la felicidad de entusiasmo, la sensación de entusiasmo, la sensación de optimismo, todo lo va por la dopamina y la oxitocina. Los mandan eso a nosotros, que son contrarios a la cortisol, que es lo que genera la pesadez, la angustia, el miedo, el temor, todo aquello. Entonces esa dopamina que se consigue en los celulares, pero es que son propiedades. ¿Por qué no debe ser la persona? Porque consigue una felicidad rápida. ¿Y por qué rápida? Porque en un segundo ve un montón de cosas y cree que es feliz, pero a los 10 minutos está buscando más de lo mismo.
Por un lado, camina rápida, no tiene cómo saciarse